Bueno, buenos días alumnos. Hoy vamos a dar continuidad a la clase de electrocardiografía y arritmias, entendiendo que la electrocardiografía y la arritmia en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno es de cabal importancia, pues servirá durante toda la vida médica de nuestros futuros egresados. De manera que el aprendizaje de electrocardiografía y arritmia para la cátedra y para nosotros en particular es de fundamental, es una prioridad fundamental en este proceso de enseñanza. Entendiendo que las arritmias es materia frecuente de consulta en nuestro medio, es que nosotros yo les planteo la clase en dos partes. La primera parte daremos el concepto teórico de lo que es la electrocardiografía, sus variables normales, y en una segunda clase hablaremos sobre las arritmias, la clasificación y las principales manifestaciones electrocardiográficas de ellas. Si tomamos la palabra electrocardiografía, entendemos que la electrocardiografía es el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón. Y ustedes saben que todas las células miocárdicas, en este caso, que es donde vamos a detallarnos, como todas las células, tienen potenciales eléctricos transmembranas, y estos potenciales eléctricos transmembranas generan entradas y salidas de iones, que en lo que en definitiva le genera a esta membrana celular son potenciales de acción. En estas diferentes fases de los potenciales de acción se generan movimientos de iones hacia adentro y afuera de la célula, que en definitiva son los que generan la despolarización celular y la contractilidad miocárdica. Con lo cual tenemos que decir que la célula miocárdica es una célula especializada en potenciales de membrana y potenciales de acción, porque obviamente la función sistólica o sistodiastólica durante toda la vida depende básicamente de la química que generan estos potenciales eléctricos, que generan en definitiva la despolarización celular y la entrada y salida de iones. Con lo cual, entonces podemos resumir que la electrocardiografía, como dice ahí el slide, es el registro gráfico de las diferencias de potencial existentes entre puntos diversos del campo eléctrico del corazón. Entonces, para poder entender la electrocardiografía, lo primero que tenemos que entender o conocer es qué papel o qué importancia tiene el papel en la electrocardiografía para poder entender las distintas variables que vamos a ir observando. Entonces, en este gráfico vamos a ver que sobre la línea horizontal básicamente se maneja tiempos y sobre las líneas horizontales se manejan voltajes, entendiendo que el electrocardiograma está compuesto por cuadrados grandes y estos cuadrados grandes se conforman con 5 cuadraditos o pequeños cuadrados más chicos, y entonces 5 cuadrados grandes en la unidad de tiempo y 3 cuadrados grandes y 5 cuadrados grandes chicos en la unidad de voltaje definen lo que es un cuadrado grande. Con lo cual entendemos que cada uno de los cuadrados pequeños en la línea horizontal equivalen a 5 milímetros, con lo cual milisegundos, con lo cual un cuadrado grande comprende 0,20 segundos, y en la línea de los voltajes cada cuadrado pequeño equivale a 0,5 volts, con lo cual un cuadrado grande equivale a 0,20 volts.
Entonces, una vez entendido el papel que juega, digamos, el electrocardiograma como expresión gráfica de un potencial eléctrico, tenemos que entender que esta expresión eléctrica escrita en un papel especializado no hace ni más ni menos que describir distintas fases. Y para esto vamos a hacer un recuerdo de lo que era la fisiología, donde hablamos de distintas fases en los potenciales de acción. Y entonces teníamos la fase 0, la fase 1, la fase 2, la fase 3, a la fase 4, donde había en la fase 0 una despolarización sistólica con una rápida entrada a la célula del catión sodio, y entonces como el sodio tiene carga positiva, aumentaba la célula la positividad intracelular hasta llevar el potencial de acción a más 20 milivolts. Que en la fase 1, que es el periodo inicial rápido de repolarización, el potasio abandona la célula. Entonces en la fase 0 entra el sodio y en la fase 1 sale el potasio, abandona el potasio de la célula. Que en la fase 2 es un periodo lento, periodo de meseta de repolarización, donde ya la salida de potasio sigue existiendo y la entrada de sodio sigue existiendo, pero en menor medida. La fase 3, periodo rápido de repolarización, continúa saliendo potasio y ya se dificulta la entrada de sodio. Y la fase 4, restitución del potencial de reposo. Entonces entran en mecanismos, entran en juego, o en acción los mecanismos llamados bombas sodio-potasio para devolver el equilibrio iónico, es decir, entrar el potasio y sacarlo al sodio que se había generado básicamente en las primeras etapas o en las primeras fases de la despolarización. Lo hace a través de un sistema ATP-ASA para la bomba sodio-potasio. Entonces, repasando, fase 0, pérdida de la polarización o despolarización sistólica. Fase 1, periodo inicial de repolarización. Fase 2, periodo lento de repolarización. Fase 3, periodo rápido de repolarización. Y fase 4, restitución del potencial de reposo. Entendido esto, vamos viendo cómo a diferentes niveles, tanto en el nódulo SA como en la aurícula, como en la unión AB, como en la fibra de Purkinje, como en los ventrículos, estas diferentes fases de las que hablábamos recién van teniendo distinta conformación, y entonces de una célula miocárdica de conducción eléctrica en un umbral, en un nódulo SA, tiene una forma bastante diferente a lo que es un potencial de acción en una célula de despolarización ventricular. Entonces fíjense que todas las células de conducción tienen esa capacidad fase 0 a fase 4, pero que diferencian básicamente en la construcción de las mesetas. En la construcción de las mesetas básicamente están relacionadas con todos los periodos de repolarización de la célula, que es lo que en definitiva hace el secreto a la conducción miocárdica, los periodos de despolarización y repolarización. Entonces, fíjense en ustedes que el corazón tiene una característica que late espontáneamente, que tiene un automatismo que lo hace único, es decir, late automáticamente independientemente de la inervación extrínseca. Que ese potencial de acción despolarizante que se generaba allá arriba en el nódulo SA va conduciéndose hacia los ventrículos y va perfeccionando
su sistema de despolarización. Entonces, lo que lo hace más inestable y más fácilmente despolarizable es una de las características que tiene el nódulo SA. Es decir, tiene que ser rápidamente despolarizable para poder generar potenciales de acción capaces de generar entonces la despolarización miocárdica. A medida que se va alejando, la célula se va especializando en despolarización, pero los latidos empiezan a ser un poco más primarios y los potenciales ya dejan de ser tan inestables como era en la célula o en el nódulo SA para ser un poquito más estables en la célula ventricular. Entonces, cuando alcanza ese umbral es cuando se desencadena el potencial de acción. Como veíamos recién en el gráfico, ustedes van viendo cómo los miocitos de las aurículas, de los ventrículos del sistema de conducción tienen diferentes potenciales de acción. No es lo mismo el potencial de acción de la aurícula que del ventrículo ni del sistema de conducción. Entonces, fíjense en ustedes que a pesar de la duración que tiene el potencial de acción, todos tienen un ascenso inicial rápido seguido de una meseta de despolarización antes de la repolarización. Y entonces recuerden ustedes que básicamente los movimientos de sodio y potasio son los que inicialmente generan entonces estos movimientos despolarizantes. Pero interviene aquí un nuevo ion que es el ion calcio, que es el que genera entonces la entrada adentro de la célula y esto acompaña finalmente a la entrada del sodio y es lo que le da el poder contráctil a la célula. Entonces, continuando y entendiendo y repasando que debemos saber básicamente lo que es la fisiología de la célula marcapaso del corazón, tenemos que decir que este registro gráfico del corazón, que es la electrocardiografía, consiste en un sistema de detección de estas despolarizaciones eléctricas que, dependiendo la ubicación de la detección de la despolarización, son las distintas imágenes que va a dibujar sobre un papel electrocardiográfico. Entonces, las derivaciones son un sistema de exploración de este campo eléctrico. Y entonces, como hay movimiento de iones de sodio, de potasio y de calcio a través de la célula, estos movimientos de iones generan en definitiva campos eléctricos. Y estos campos eléctricos son detectados, son inscritos en un papelito, lo que en definitiva da la explicación a la electrocardiografía. Para lo cual las derivaciones son distintos puestos de observación. Y entonces vamos a tener derivaciones unipolares, derivaciones bipolares y derivaciones precordiales. Entonces las derivaciones unipolares, directas o amplificadas, que lo van a escuchar ustedes o lo van a leer, son las derivaciones ABL, donde es la derivación aumentada del miembro izquierdo, del brazo izquierdo, perdón, a la aumentada de las piernas y la derivación aumentada del brazo derecho o del hombro derecho, bien digo. Entonces, son los ABL, son los ABF y son los ABR que ustedes van a registrar en el electrocardiograma. Es decir, son derivaciones unipolares, amplificadas o directas de los miembros. Después tenemos las derivaciones bipolares de los miembros, derivaciones estándares, donde ustedes van a ver allí el D1, el D2 y el D3, se llaman bipolares porque se generan a través de una diferencia de polaridad entre dos extremos, cargas positivas y cargas negativas. Entonces, estas son bipolares porque necesitan de dos polos para que se genere un diferencia de potencial entre cada uno de los polos. Y después finalmente tenemos las derivaciones precordiales, que las más comunes o las que habitualmente hacemos en electrocardiografía son de B1 a B6. A veces
pueden llegar hasta B12 cuando se hacen posteriores, o puede haber derivaciones derechas para algunos estudios de algunas caras del corazón, básicamente de las caras derechas del corazón, cavidades derechas del corazón, que son las B1R, B2R, B3R, B4R. Pero si no, las que habitualmente hacemos y las que habitualmente estudiamos y las que habitualmente vemos en la electrocardiografía son las derivaciones precordiales de B1 a B6. Entonces las derivaciones unipolares, ya habíamos dicho, son las derivaciones amplificadas que van en los hombros, hombro derecho, ABR, brazo izquierdo, ABL, e imagen de la pierna izquierda, ABF. Right, left, and feet. Entonces, R, derecha, right, L, izquierda, left, feet, pierna izquierda. Ok. Con respecto a las derivaciones de las bipolares que necesitan, entonces, como dijimos hace un rato, de la diferencia de potencial entre dos polos, por eso se llaman derivaciones bipolares. Ustedes verán allí entonces que está el D1, y el D1 es una diferencia de potencial entre el brazo izquierdo y el brazo derecho. Es decir, que el brazo izquierdo es el positivo y el brazo derecho es el negativo. Entonces, fíjense ahí cómo está en el gráfico la diferencia de potencial entre el brazo izquierdo y el brazo derecho, siendo el brazo izquierdo el positivo en la observación. Que el D2 es una diferencia de potencial entre la pierna izquierda y el brazo derecho, entre la pierna izquierda y el brazo derecho, pierna izquierda y brazo derecho, siendo positivo la pierna izquierda y siendo negativo el brazo derecho. Entonces, diferencia de potencial entre la pierna izquierda y el brazo derecho. Y entonces acá se dibuja una configuración externa de nuestro corazón con nuestros potenciales y nuestros vectores de despolarización, y entonces este puesto de observación lo ve al vector venirse y este puesto de observación lo ve al vector irse, con lo cual este vector que se acerca a la pierna izquierda lo ve acercarse positivo y este puesto de observación lo ve al vector irse. Entonces uno lo ve de punta y otro lo ve de cola. Todo lo que vemos de punta dibuja deflexiones positivas, y todo lo que ve de cola dibuja deflexiones negativas. Entonces, como ustedes verán acá, en el D2, que es la diferencia de potencial entre la pierna izquierda y el brazo derecho, dibuja todas deflexiones positivas. Tiempo sobre el horizontal, voltajes sobre la vertical. La tercera derivación, o D3, es la diferencia de potencial entre la pierna izquierda y el brazo izquierdo. Pierna izquierda, brazo izquierdo. Pierna izquierda, brazo izquierdo. Con lo cual es positiva la pierna izquierda y es negativo el brazo izquierdo. Nuevamente, nuestro vector de despolarización ve a la pierna izquierda, lo ve de frente, con lo cual dibuja deflexiones positivas, y el brazo izquierdo ve o lo toma a la mitad a este vector, lo toma a la mitad, yendo de abajo hacia arriba, de derecha hacia izquierda y de atrás hacia adelante. Este vector lo toma por el medio, con lo cual puede llegar a dibujar deflexiones positivas, pero no tan positivas como D2. Entonces recordemos que las
derivaciones de los miembros son diferencias de potenciales entre dos polos. Y entonces habíamos dicho que D1 brazo izquierdo menos brazo derecho, D2 brazo izquierdo, pierna izquierda menos brazo derecho y D3 pierna izquierda menos brazo izquierdo. ¿Ok? Bien. Entonces vimos las aumentadas, vimos las bipolares y definitivamente vemos las precordiales. Y entonces habíamos dicho que las precordiales, las que más comúnmente vemos en electrocardiografía, son de B1 a B6, donde decimos que B1 está en el cuarto espacio intercostal derecho sobre la línea paraesternal derecha, que B2 está en el cuarto espacio intercostal izquierdo, paraesternal izquierdo, que B3 está entre B2 y B4 y que B4 está en el quinto espacio intercostal izquierdo sobre la línea medioclavicular, que B5 está en el quinto espacio intercostal izquierdo sobre la línea axilar anterior y que B6 está en el quinto espacio intercostal izquierdo sobre la línea axilar media, que tenemos B7, B8, B9 hasta B12, siendo B12 una derivación paravertebral al costado de la columna vertebral, y hay derivaciones derechas como puede ser B1R, B2R, B3R, que están ubicadas de la misma forma que B2R, que B1, que B2, que B3, que B4, pero en vez de estar sobre la línea paraesternal izquierda, están sobre las líneas paraesternales derechas. Bueno, allí lo tienen, entonces a los diferentes puestos de observación, B1, B2, B3, B4, B5, B6, y acá tenemos B3R, B4R para evaluar entonces cavidades derechas. Recuerden que cada uno de estos puntitos en diferentes colores que aparecen allí son diferentes puestos de observación de la actividad eléctrica del corazón. Una cosa es lo que puede observar B1 y otra cosa es lo que observa B6. Entonces imagínense ustedes en una película donde uno está viendo una imagen puesto aquí y otro está viendo la misma película pero desde otro puesto de observación. Entonces son diferentes tipos o puestos de observación para una actividad eléctrica o para un desplazamiento de vectores. Bueno, allí tienen entonces cómo identificamos los colores en el electrocardiograma, y entonces hay una memotecnia para identificar los colores B, N, R, A, B, N, R, A, B, N, R, A, donde B es la pierna izquierda, N es la pierna derecha, R es el brazo derecho y A, amarillo, es el brazo izquierdo. Entonces verde, negro, rojo y amarillo, B, N, R, A, son la forma en que vamos a ubicar nuestros cables del electrocardiograma para tener una correcta interpretación del electrocardiograma. Entonces venérea, B, pierna izquierda, N, pierna derecha, R, brazo derecho, A, brazo izquierdo. Venérea para la ubicación de los electrodos de nuestro electrocardiograma. Bueno, allá tienen entonces un poquito más gráfico, entonces los puestos de observación precordiales B1, B2, B3, B4, B5. Acá tienen las líneas medioclaviculares y axilares anteriores y medias, con las ubicaciones, como se los expliqué recién. Acá tienen este triángulo de Einthoven
triángulo de Einthoven que dibujan las aumentadas de los miembros, y entonces había diferencias de potencial, ¿se acuerdan? ABL, ABR y ABF, y D1, D2, D3, que eran diferencias de potencial, ¿se acuerdan? D1, D2, D3. D1, diferencia de potencial entre brazo izquierdo y brazo derecho. D2, diferencia de potencial entre pierna izquierda y brazo derecho. Y D3, diferencia de potencial entre la pierna izquierda y el brazo izquierdo. En D1 el positivo es el brazo izquierdo, en D2 el positivo es la pierna izquierda y en D3 el positivo es la pierna izquierda. Entonces las diferencias de potencial. Y entonces esto era nuestro triángulo de Einthoven, que es lo que está escrito allí abajo. Y acá, para conformar los distintos ejes eléctricos de nuestro corazón. Y ustedes saben que el corazón normalmente tiene que estar ubicado entre los 0 y los 90 grados. 0 y los 90 grados. Con derivaciones, con desviaciones estándar más 30 y menos 30. Es decir, a menos 30 y a menos a más 30 y a más 120 para algunos, pero normalmente nuestro corazón se ubica entre los 0 y los 90 grados. Bueno, un poco más de lo que venimos hablando. Nuevamente, pierna izquierda, pierna derecha, brazo derecho, brazo izquierdo y el vector de despolarización de nuestro corazón. Y los distintos puestos de observación de B1 a B6. Entonces, todo lo que nuestros puestos de observación lo ven al vector acercarse, lo ven por la punta. Y si lo ven por la punta, dibuja deflexiones positivas. Todo lo que lo ve por la cola al vector desplazarse, una flecha que se aleja, lo veo por la cola, dibujo deflexiones negativas. Y entonces fíjense, en B1 el vector de despolarización del ventrículo es fuertemente negativo porque el puesto de observación es para externa al derecho, lo ve al vector desplazarse y alejarse. Entonces B1 dibuja deflexiones negativas. Fíjense, son francamente negativas. Mientras que B5 y B6, que lo ven al vector venir, acercarse, lo ven de punta, dibujan deflexiones básicamente positivas. Y los que lo cortan a la mitad, B3, B4, lo agarran por la mitad al vector, bueno, tienen deflexiones prácticamente negativas y positivas, entonces tienen casi neutralidad en la carga. Entonces, negativas, casi neutras, positivas. ¿Ok? Bueno, entonces fíjense en ustedes cómo comienza la despolarización, y entonces la despolarización del SA va a la B y de la B baja por el Purkinje y se distribuye, ¿cierto? Se distribuye. Bueno, fíjense cómo se va despolarizando, llega a los ventrículos, y una vez que los ventrículos baja o desciende por los tabiques interventriculares y despolariza las dos masas ventriculares. Entonces, lo primero que despolariza el SA son las despolarizaciones de las aurículas, de las dos aurículas. Y entonces lo primero que vamos a ver en el electrocardiograma es la despolarización de las aurículas, con lo que corresponde a la onda P. Entonces, la onda P, ¿a qué corresponde? A la despolarización de las aurículas, que se produce ¿dónde? A través del nódulo SA. Esa despolarización de la aurícula va descendiendo por los haces sinoauriculares hasta que llega al nódulo AB. Una vez que llega al nódulo AB, se produce la despolarización de los ventrículos. Y entonces la despolarización de los ventrículos es lo que nosotros vemos como complejo QRS. Q,
que es la primera deflexión negativo ante la deflexión positiva, ante la R, QRS. Entonces, la onda P, despolarización de los ventrículos, complejo QRS, complejo de despolarización ventricular. ¿Ok? Bueno, acá sigue, entonces QRS, QRS, y después, seguidamente, a que se despolarizaron los dos ventrículos con sus paredes libres, se produce la onda T, que es la onda de repolarización. Y entonces fíjense en cómo las flechas van hacia adentro y dibujan la onda T de repolarización. Con lo cual, la onda P corresponde a la despolarización de la aurícula, el QRS corresponde a la despolarización de los ventrículos y la onda T corresponde a la repolarización de los ventrículos. Bueno, nuevamente entonces tenemos un electrocardiograma que tiene una onda P que corresponde a la despolarización de la aurícula, que tenemos un complejo QRS que corresponde a la despolarización de los ventrículos y tenemos una onda T que corresponde a la repolarización ventricular. Entonces, ¿cuáles son las ondas más importantes? Onda P, QRS y onda T, y después finalmente llega nuevamente la próxima onda P con la próxima despolarización del ventrículo. Fíjense en que este trazado electrocardiográfico tiempo tiene básicamente dos componentes. Tiene voltajes, intensidades, voltajes, y tiene tiempo. Tiene tiempo. Entonces tiene voltaje, tiene tiempo. Tiene intensidad, amplitud y tiene tiempo. Entonces, desde el inicio de la onda P, que es el inicio de la despolarización de la aurícula, hasta el inicio del complejo de despolarización ventricular, es lo que conocemos como el segmento PR, segmento, un pedacito, que lo medimos en tiempo. Y entonces el tiempo en electrocardiografía lo vamos a llamar intervalo. Entonces, de un segmento o un intervalo, PQ o PR van a leer. Este es otro tiempo, que es el tiempo de despolarización del ventrículo, que es el QRS. Hay otro tiempo que se llamará ST y hay otro tiempo que se llamará T. Todo esto se dibuja sobre una línea que es una línea que nosotros vamos a llamar línea isoeléctrica, línea de reposo de membrana. En esta línea no se produce ninguna despolarización o repolarización de la célula miocárdica, con lo cual la vamos a llamar línea isoeléctrica, donde las cargas están en equilibrio entre la célula, el espacio intracelular y el extracelular. ¿Estamos? P, QRS, onda T y los segmentos e intervalos entre cada una de las ondas. Bueno, acá lo volvemos a tener. Entonces, y acá ya le agrego yo los tiempos. Los tiempos. Entonces, fíjense, entre el inicio de la onda P, inicio de onda P, y el inicio de la onda Q, hay un tiempo. Hay un tiempo. Recuerden que acá medíamos tiempo y acá medíamos intensidades. Entonces, entre el inicio de la onda P y el inicio de la onda Q, entre el inicio de la despolarización de la aurícula y el inicio de la despolarización del ventrículo, hay un tiempo. Y al tiempo lo medíamos como intervalo. Entonces, esto lo vamos a llamar el intervalo PR o PQ. Lo pueden leer como PR o como PQ. Este intervalo o PQ o PR normalmente mide entre 0,10
y 0,20 milisegundos. 0,10 o 0,20 milisegundos. ¿Ok? 0,10 o 0,20. ¿Qué pasa si esto mide más de 0,20? Más de 0,20 segundos. ¿Qué pasa? Bueno, obviamente si esto mide más, significa que este periodo, que este intervalo está más largo. Y si está más largo, la conducción desde la aurícula hasta el ventrículo está más enlentecida. Hay más tiempo, se demora más. Y la demora en electrocardiografía se llama bloqueos. Entonces, cuando hablemos de bloqueos y de bloqueos entre la despolarización de la aurícula y la despolarización del ventrículo, vamos a hablar de bloqueos A-B, de la aurícula al ventrículo. Entonces, cuando hablemos de bloqueos A-B, vamos a ver que los intervalos PQ o PR van a medir más de 0,20 segundos. ¿Ok? Hay un segmento PR, que es el tiempo entre la finalización de la onda P, y el inicio del complejo QRS. Entonces, el intervalo PR toma el inicio de la onda P y el comienzo de la despolarización del ventrículo. Y el segmento PR mide la finalización de la onda P y el inicio del QRS. ¿Estamos? Segmento, un pedacito, intervalo, tiempo. Segmento, tiempo. ¿Ok? Complejo de despolarización QRS, que normalmente ¿a qué corresponde? A la despolarización de los ventrículos. ¿Ok? Esta despolarización ventricular tiene un tiempo que normalmente no debe superar los 0,12 segundos. Entonces 0,08 a 0,12 segundos debería medir un complejo QRS. ¿Cuánto medía cada cuadradito? 0,04. Recuerden el primer slide, 0,04. Con lo cual el QRS no debería medir más de 3 cuadraditos. Entre 2 y 3 cuadraditos. ¿Sí? ¿Qué pasa si ese complejo QRS en vez de medir 0,12 mide más? 4, 5, 6 cuadraditos. Significa que este QRS se ensancha. Significa que al ensancharse la despolarización del ventrículo se hace más lenta y al hacerse más lenta implica la presencia de bloqueo. Entonces, los bloqueos de la conducción intraventricular que corresponde a la despolarización de los ventrículos habla de bloqueos intraventriculares. Entonces, para tener bloqueos intraventricular, la primera condición que tengo que tener es que el QRS mida más de 0,12 segundos. Para tener bloqueos AB, necesito que el intervalo PR mida más de 0,20. Entonces, bloqueos AB, intervalo PR-PQ más de 0,20. Bloqueos ventriculares o intraventriculares QRS mayores a 0,12 segundos. ¿Ok? Entonces, esto necesito tener yo para la definición de bloqueo intraventricular, la presencia de complejos QRS anchos mayores a 0,12. Desde la finalización del complejo QRS, o sea, desde la finalización de la onda S al inicio de la onda T, finalización de la onda S al inicio de la onda T, se configura lo que se llama el segmento ST. Entonces, segmento ST
segmento PER. PER desde la finalización de la P al inicio de la R, segmento ST desde la finalización de la S al inicio de la onda T. Segmento ST. ¿Ok? ¿Estamos? Segmento ST. Viene la onda T y termina este complejo de despolarización, repolarización ventricular. Bueno, finalmente se produce la siguiente despolarización, aurícula, ventrícula y la repolarización. Desde el inicio de la onda P, desde el inicio de la onda P, a la finalización de la onda S, P, Q, R, S, corresponde a lo que llamamos la sístole cardíaca. Entonces la sístole cardíaca incluye la onda P y todo el complejo QRS, toda la despolarización de la aurícula y toda la despolarización del ventrículo. Entonces P, Q, R, S corresponde a la sístole cardíaca. Y desde la finalización de la onda S a la finalización de la onda T corresponde la diástole. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir. Hay dos tiempos, sístole y diástole. Sístole desde la iniciación de la onda P a la finalización de la onda S, perdón. Y desde la finalización de la onda S a la finalización de la onda T corresponde la diástole. ¿Ok? Entonces, PQRST, PQRST, segmentos, intervalos de cada uno y lo que es la sístole y lo que es la diástole. Bueno, nuevamente otra imagen. Entonces, P, despolarización aurícula, QRS, despolarización ventrículo, T, repolarización ventricular. A veces, no siempre, podemos llegar a observar una onda U positiva que corresponde a la repolarización de las fibras de Purkinje. Recuerden que la onda T es la repolarización de los ventrículos. A veces, no siempre, aparece una deflexión positiva que se llama onda U, que corresponde a repolarización de fibra de Purkinje. Lo pueden llegar a ver, lo pueden llegar a encontrar descrito en la bibliografía. Entonces la aparición de una onda U no siempre está descrita, no siempre se ve, por eso que nosotros no hacemos mención a ella, porque básicamente no tiene mucha importancia. Entonces la repolarización de la fibra de Purkinje puede corresponder a una deflexión positiva después de la repolarización ventricular. ¿Está? Bueno, entonces lo que ya hablamos, los intervalos y los segmentos, los intervalos y los segmentos. ¿Ah? ¿Estamos? Nuevamente, otra vez, despolarización auricular, despolarización ventricular, repolarización ventricular, onda U, deflexión positiva, repolarización de fibras de Purkinje. Despolarización auricular, despolarización ventricular, repolarización del ventrículo, onda U, repolarización de fibras de Purkinje. ¿Ok? Cada uno de estos puntos. Fíjense acá, aparece un concepto que es el punto J. Punto J. ¿Lo alcanzan a ver allí? Bueno, fíjense en este electrocardiograma. Este electrocardiograma tiene una línea, ¿sí? Tiene una línea que correspondía a esa línea isoeléctrica. ¿Qué era la línea isoeléctrica? Era una línea
donde había un potencial de membrana de reposo entre el interior y el exterior de la célula, intra y extracelular, línea isoeléctrica. Sobre esa línea isoeléctrica es el punto de arranque de la despolarización de la aurícula, de la despolarización del ventrículo y de la repolarización ventricular. ¿Sí? Sobre esa línea eléctrica, entre la finalización de la onda S y el inicio de la repolarización del ventrículo, hay un punto de quiebre, finalización de la onda S y el inicio de este segmento. Recordamos que este segmento era el segmento ST. Esto que yo marco acá, segmento ST. Este segmento ST tiene un punto de inicio que es la finalización de la onda S y el inicio del segmento. Ese punto es un punto que llamamos J. En ese punto J, normalmente todos tenemos que tener el punto J ubicado sobre esta línea isoeléctrica. Ustedes ven que ese punto está ubicado sobre la misma línea. No está ni supradesnivelado ni infradesnivelado. Ese punto no está para arriba ni está para abajo. Está sobre la línea. Entonces, ese punto J da inicio a lo que llamamos los supradesniveles del ST o los infradesniveles del ST, dependiendo de dónde arranque el punto J con respecto a la línea isoeléctrica. Entonces, la cardiopatía isquémica mide punto J y niveles de segmento ST. Cuando hablemos de cardiopatía isquémica, vamos a hablar de este puntito J, y de este segmento ST. Entonces ustedes van a encontrar puntos J supradesnivelados, puntos J infradesnivelados, ¿con quién? ¿Con respecto a quién? A esta línea isoeléctrica. Entonces cuando está por arriba decimos que tiene un supradesnivel del ST y cuando está por abajo tendrá un infradesnivel del ST, supradesnivel, infradesnivel del ST con punto J por arriba y por abajo. Entonces, este segmento ST y el punto J son dos conceptos que tienen que quedar muy claros cuando veamos cardiopatía isquémica. Que también vamos a ver en cardiopatía isquémica, no solamente el punto J y el segmento ST, sino que vamos a ver la conformación de la repolarización del ventrículo. Entonces, cuando hablemos de cardiopatía isquémica, vamos a hablar de ST, segmento ST, vamos a hablar de punto J por arriba y por abajo y conformación de la onda T. ¿Ok? Entonces, ondas T positivas con punto J sobre línea isoeléctrica y segmento ST hablan de la normalidad de un electrocardiograma. Cuando hay modificación o de la conformación de la onda T o de la polaridad de la onda T, ondas T positivas y ondas T negativas. Positivas, negativas. Positivas con respecto a qué? A línea isoeléctrica. Negativas con respecto a qué? A línea isoeléctrica. Punto J con respecto a quién? A la línea isoeléctrica, por arriba y por debajo. ¿Ok? Bueno, acá tenemos entonces lo que veníamos hablando allá al inicio, cómo se van produciendo las despolarizaciones, qué conformación dibujan sobre el electrocardiograma, las distintas fases, fase 0, fase 1, 2, 3 y 4, fase 0, 1, 2, 3 y 4, fase 0, 1, 2, 3 y 4, y a qué corresponde cada una de las fases. Recordemos que desde el inicio de la onda P
hasta la finalización de la onda S correspondía a la sístole cardíaca, ¿se acuerdan? Mientras que esto era la diástole cardíaca. Bueno, entonces repasando, podemos decir que la onda P corresponde a la despolarización de las aurículas, que precede y se corresponde con la contracción simultánea de ambas aurículas. Es redondeada, positiva, de 2,5 milímetros por 2,5 milímetros. Es decir, que su duración media es de 0,08 a 0,10 segundos y su amplitud varía de 1 milímetro y no debe llegar a los 3 milímetros. Entonces, una onda P no debería superar los 2 cuadraditos y medio para medir el tiempo y no debería tener una amplitud mayor a los 2 cuadraditos, 2 a 3 cuadraditos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Segmento PQ o segmento PR. Acuérdense ustedes que el segmento medía una distancia. El intervalo medía un tiempo. Entonces el segmento era un pedacito entre la finalización de la onda P y el inicio de la onda Q o R. ¿Sí? Y que el intervalo medía tiempo. Tiempo. ¿Estamos? Que decíamos que ese tiempo era normalmente de 0, el intervalo PR no debería medir más de 0,20. ¿Se acuerdan? Cuando hablábamos más de 0,20 hablábamos de bloqueo de conducción. Complejo QRS, lo que ya dijimos, no nos vamos a detener acá. El segmento ST y la onda T que correspondía a la repolarización ventricular. El intervalo QT es, es un tiempo, acuérdense, intervalo, tiempo, desde el principio del complejo QRS hasta el final de la onda T. Y mide lo que corresponde básicamente a la sístole ventricular. Y la onda U, que ya dijimos que correspondía básicamente, era una deflexión positiva, que correspondía básicamente a la repolarización de las fibras de Purkinje, que no la veíamos mucho, pero que sí podían llegar a aparecer en algunas personas, básicamente como personas con hipertensión arterial o en el coma diabético. No nos detenemos allí. Finalmente, entonces, para entender electrocardiografía, ¿qué tenemos que saber? Básicamente, definir el ritmo, si es un ritmo sinusal, porque el ritmo sinusal cuenta con la presencia de la onda P. Entonces, el ritmo cardíaco está definido por la presencia de onda P, ritmo sinusal, que significa que la conducción de la despolarización miocárdica está a cargo del nódulo SA. Segundo, la determinación de la frecuencia cardíaca. Tercero, la medición del eje eléctrico. Cuarto, el estudio de la onda P. El estudio del intervalo PR o PQ. Tiempo. El estudio del complejo QRS, de la onda Q, de la onda R y de la onda S, que corresponden los tres a la despolarización del ventrículo. El estudio del segmento ST con el punto J, recuerden, altura de punto J, altura del segmento ST para la evaluación de la cardiopatía isquémica. El estudio de la onda T, que es la repolarización ventricular, también estudiado en la cardiopatía isquémica, y el intervalo QT, que es el tiempo de sístole ventricular. ¿Estamos?
Eso es lo más importante. Bueno, vamos a hacer aquí un pequeño descanso y vamos a seguir en unos minutos entonces con la interpretación de arritmias cardíacas.